El día de hoy traigo un tema que se llama el sacerdocio de los santos. El sacerdote es un encargado de representar al hombre con Dios. Esa es la función de un sacerdote. Sirve de mediador entre los hombres y Dios. Y aquí el punto que quiero que nosotros entendamos es que hay una continuidad del sacerdocio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y esa continuidad del sacerdocio es del Antiguo Testamento levítico, algo que era temporal, y en el Nuevo Testamento algo que es eterno. En el Antiguo Testamento era todos los sacrificios y todo lo que se hacía era simbólico, y en el Nuevo Testamento se cumple todo el simbolismo con el sacrificio eterno de Jesucristo. Todos los animales se tenían que repetir una y otra vez, un sacrificio y otro sacrificio, pero el sacrificio perfecto de Jesús fue una sola vez y para siempre. El sumo sacerdote era temporal porque estaba sujeto a la muerte. Nuestro nuevo sumo sacerdote no es temporal, es eterno porque resucitó. En el Antiguo Testamento, todos los sacrificios por el pecado no podían santificar completamente a quienes se les sacrificaba. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, vemos que Jesús santifica plenamente a los creyentes. Entonces, con esto en mente vamos a leer el versículo de la charla, que es Primera de Pedro 5, y después me voy a brincar de 9 al 10. Recuerda, todos somos santos hijos de Dios, somos descritos como real sacerdocio. Tú y yo somos real sacerdocio. Dice Primera de Pedro 2, 5 y después 9 y 10. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El día de hoy vamos a ver 4 puntos. El punto número 1 va a ser el reemplazo del sacerdocio levítico por uno superior. Ese es el primer punto. El siguiente es entender la santidad del sacerdocio. El tercer punto es cuáles son los sacrificios que Dios nos pide en el Nuevo Testamento. Y el último punto es cómo reinamos con Cristo. Esos son los 4 puntos. Así que vamos a empezar con el primero. Me gustaría explicarte algo del libro, un contraste entre el libro de Levíticos y el libro de Hebreos. El libro de Levítico es un libro difícil de leer, ¿verdad? No está fácil, pero el libro de Hebreos básicamente es un complemento del libro de Levítico. Para que nosotros podamos entender Hebreos, tendríamos que haber leído ya Levítico. Entonces, el libro de Levítico habla de todo lo temporal, y el libro de Hebreos habla de lo que Dios apuntaba con las sombras o los símbolos que tenía en Levítico. El cumplimiento de muchas profecías y de muchos rituales y de muchos sacrificios, mucha ley se hacía ya en el Nuevo Testamento. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, nuestro sábado, Jesús ya cumplió nuestro sábado y nosotros no tenemos obligación ya de tener un sábado, sino que todos los días son un gozo para el Señor, al tal grado de que alguien puede descansar el miércoles o el otro día y ese día se lo dedica a Dios. Y así sucesivamente con otras cosas. De tal manera que eso tenemos que nosotros tenerlo en cuenta. Ahora, cuando explica el libro de Hebreos, está el título, dice mucho el título porque le está hablando a todos los herederos de Abraham. Acuérdate que Abraham es el padre de la fe. Entonces le está hablando a todos los hijos de fe, todos los que somos herederos del estandarte de la fe.
Y hablando de eso es cuando se empieza a introducir un sacerdocio de orden superior. Todo el libro de Hebreos, el punto principal es que Jesús es superior a todos los ángeles, a toda la creación, y que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero mientras el que está escribiendo Hebreos, de hecho hasta amonesta a los que lo dirige, porque ellos todavía no alcanzaban a entender eso. Y nosotros con el favor de Dios lo vamos a desempacar y lo vamos a tratar de entender, si Dios nos permite. Entonces, vamos a leer Hebreos 7, del 11 al 12. Estamos en el punto 1, que es un sacerdocio de orden superior. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún para que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Ahora, Melquisedec aparece brevemente en Génesis capítulo 14, y Melquisedec significa rey de justicia, eso significa, y rey de justicia, y él era el rey de Salem. Salem es Jerusalén para nosotros, y Salem quiere decir paz. Es una combinación perfecta entre justicia y paz. Es un hombre que recibió el sacerdocio del Altísimo para bendecir a alguien que iba a generar una nación. Era alguien superior a Abraham, y al ser superior a Abraham también era superior a Leví. Entonces, el misterio del sacerdocio de Melquisedec es que él es un tipo de Cristo, un hombre sin linaje, sin principio ni fin, que fue mayor que Abraham porque lo bendijo, y que aún Abraham le pagó diezmos a él, de manera que el que recibe es mayor que el que entrega, ¿verdad? Entonces, no tiene genealogía, es decir, no hay rastro de genealogía. En el sacerdocio levítico todos tenían que comprobar que eran hijos de Leví y de una cierta tribu para saber si ministrabas en las puertas, si eras cantor, si eras el del sacrificio, si levantabas o quitabas la tienda, si cargabas o si te tenías que meter hasta el lugar santísimo. Entonces, tenías que tener un comprobante legal de que tú tenías derecho de eso. En el caso de Melquisedec no había eso. Y si te fijas, también a nosotros así nos pasa. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo y no tenemos que comprobar nuestra genealogía, porque nuestro sumo sacerdote es de un orden superior al del Leví. ¿Okay? Y pensando en eso, vamos a leer Hebreos 10, del 1 al 14, porque aquí es donde básicamente te está diciendo todo lo que se cumplió en Jesús. Fíjate, Hebreos 10, del versículo 1 voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entra en el mundo? Dios encarnado entra en el mundo y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último.
En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, Jesús es el mediador de nosotros, nuestro nuevo sumo sacerdote. Por lo tal, Él nos engloba a nosotros en ese sacerdocio y nosotros somos sus ministros, los que vamos atrás de Él. Ahora te voy a explicar algo, el siguiente punto, que es entender la santidad del sacerdocio. Es el punto 2. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, primera de Pedro 1:16. En el mundo hay una escala. La escala del mundo dice, esto es bueno y esto es malo, ¿no es así? La gente dice, decide si eso está bien o eso está mal de acuerdo a esa escala. Ahora en la Biblia tenemos otra escala. No hay bueno y malo nada más en la Biblia. Hay 3 niveles. El primer nivel en la Biblia, voy a aprovechar aquí, es algo santo. ¿Sí? El segundo nivel es algo común. Y el último nivel es algo inmundo. ¿Ok? Podemos ponerle sinónimos para que nos queden más contextualizados. Santo también puede ser sagrado o apartado. ¿Sí? Lo común también puede ser algo secular, algo limpio, algo que es bueno en términos del mundo, ¿verdad? Lo inmundo es pecaminoso y malo. ¿Ok? Ahora, lo santo nunca puede tocar lo común. Si algo santo toca lo común, esto santo se vuelve común. Lo común no puede tocar nada inmundo, porque si esto sucede, se convierte en inmundo. Y de ninguna manera, por nada del mundo, lo santo puede tocar lo inmundo. Esa es la escala bíblica de lo que la gente consideraría como algo bueno o algo malo. De manera que si cae de la santidad a lo común, se está profanando. Si cae de lo común a lo inmundo, se está contaminando. Pero también funciona al revés. Si yo algo inmundo lo quiero hacer común, lo tengo que purificar. Se purifica. Y algo común que quiero que se haga santo, adivina qué tienes que hacer con eso. Se tiene que consagrar. Aquí es la palabra es sangre y aquí es agua. ¿Ok? En el libro de Levítico, todo lo que está inmundo se purifica con agua y se vuelve común. Todo lo que es común se purifica con sangre y se vuelve santo. De manera que nosotros, tú y yo, somos hombres y mujeres comunes. Pero como la sangre del santo ha sido derramada por nosotros, aunque parezcamos comunes, somos santos. Hay personas en el mundo que dicen, yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, etcétera, etcétera. Sí, pero eres común. Estás limpio. Qué bueno que no le haces nada malo a nadie, pero no es suficiente. Para que nosotros podamos tener un contacto genuino con Dios, tenemos que ser santos. De manera que la sangre de Jesús tiene que aplicar hacia nosotros.
Solamente por Cristo podemos ser santos. Todas las demás personas, si se esfuerzan lo más que se pueda, pueden llegar a lo máximo a ser comunes. Y hay muchos inmundos, ¿verdad? Ahora, te voy a poner un ejemplo de este tipo de sacerdocio intuitivo, porque esto nada más los creyentes lo podemos intuir. Acuérdate lo que le dijo Jesús a la samaritana, que a Dios le agradan los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa y espíritu y en verdad? Sí, espíritu y verdad. Ahorita lo vamos a ver. Acompáñame a Génesis capítulo 4. Te voy a poner un ejemplo de un sacerdote, dos sacerdotes que ministraron a Dios, uno aprobado y uno no, y el otro no. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Atrás de la puerta de Caín estaba lo que dice Pedro en primera de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplirán en vuestros hermanos en todo el mundo. Atrás de la puerta de Caín estaba un enemigo. ¿Y qué es la puerta? ¿Y qué es espíritu y verdad? Okay. La verdad es tu voluntad. El espíritu es el deseo de Dios. Deseo de Dios que conocemos por la Biblia, ¿no? Pero hay personas que tienen revelación de Dios sin necesidad de haber leído la Biblia, ¿no es así? Entonces, estos dos hombres tuvieron revelación de Dios pensando en que ellos le podían dar un sacrificio a Dios y que eso le iba a agradar a Dios. Ahora, no sé si te fijaste, pero cuando aquí se describe a estos dos sacerdotes, a uno le dice Dios, dice la Biblia, vio Dios a Abel, le agradó a Abel y su ofrenda. Primero dice que Jehová vio con agrado a Abel y luego a su ofrenda. Primero lo vio a él, le agradó, y luego vio su ofrenda y dijo: sí, las dos cosas. Y contrastando en esa idea, lo mismo dice de Caín, pero lo dice al revés. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Ahora, ¿qué tenía de mala la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? Bueno, Caín era un hombre común, ofreciendo una ofrenda común a Dios. El fruto de la tierra es algo común. No es algo sucio, ni pecaminoso, pero es algo común. Lo común no puede comulgar con lo santo. Ahora, ¿cómo supo Abel qué regalarle a Dios? Porque es un regalo. Nada más hay dos maneras de saber qué regalarle a alguien. Una, que lo conozcas, y lo otro, que te lo diga. En este caso, la inferencia es que Abel conocía a Dios de manera que sabía qué regalarle. Porque después vemos en Levítico y en Éxodo que Dios le dice a la gente: regálenme sacrificios de animales limpios. Entonces, la diferencia entre Caín y Abel es que uno, por el Espíritu, entendió a Dios y conoció a Dios,
y puso su voluntad atrás de eso y se ofrendó también a él mismo, y Dios aceptó un sacrificio santo que prefiguraba el sacrificio del cordero que después iba a pedir, que después iba a venir, y prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo que después iba a venir. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Ahora, vamos a ponerlo en nuestro lenguaje, ¿ok? Nosotros podemos tener un trabajo común, ¿verdad? Puedo ser mecánico, puedo ser lo que sea. Y yo estar trabajando no pasa nada. Pero cuando yo le ofrezco mi trabajo a Dios y lo hago para Él, mi trabajo se vuelve santo. ¿Ok? Porque tú dirás, bueno, yo ¿cómo voy a aplicar esto a mi vida? ¿Sí? Si en tu trabajo no estás bien y andas haciendo tranzas, tu trabajo se vuelve inmundo. ¿Ok? Ahora, primera de Corintios 7, no lo vamos a leer, lo más les voy a indicar. La relación matrimonial puede ser común, puede ser limpia. ¿Por qué? Porque eres fiel a tu esposa es fiel a ti y todo ese tema, pero no conoce ni uno de los dos al Señor. No la contamines o no se contamine introduciendo otra persona en la relación, porque ahí ya se vuelve inmunda la relación. Pero ¿cómo le hago para que lo común, que es una relación de fidelidad, se vuelva santa? Pues uno de ellos, por lo menos uno, tiene que conocer al Señor y tiene que ser lavado con su sangre, porque lo santo, dice 1 Corintios 7, que lo común se hace santo. Si tu familia, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos no conocen de Dios, pero tú sí, dice 1 Corintios 7 que tú estás santificando toda tu familia. Esa es la aplicación. Y así te puedes extender en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. El punto número 2 ya quedó concluido. Vamos con el siguiente punto. El siguiente punto son los 3 tipos de sacrificios que Dios quiere de nosotros. Y te los voy a mencionar porque son 3 grupos. Son 3 grupos de sacrificios. El primer grupo de sacrificios es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es el primero. El segundo es de gratitud. Y el tercero es el de perdón. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el sacrificio vivo. En Levítico, eso sí lo vamos a leer, Levítico 8, versículo 22. En lo que lo buscas, te platico un poquito lo que va a pasar aquí. Levítico 8 nos está explicando cuál es el procedimiento para consagrar a los sacerdotes. ¿Ok? Dios le dice a Moisés, trae agua, trae aceite, trae vestiduras, trae joyas, trae pan sin levadura, trae sangre, porque voy a santificar a los sacerdotes, linaje de Aarón. Fíjate lo que dice Levítico 8, 22 al 23. Después hizo que trajeran otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Lo mismo también hicieron con los hijos de Aarón. ¿Qué significa eso? Fíjate, acuérdate que hablábamos de que la sangre es la que santifica, ¿ok? Los sacerdotes estaban viendo la sangre y ya estaban santificando sus ojos. Dios les dijo que se pusieran sangre en el oído, cuida lo que escuchas, que lo que escuches sea santo. Dios les dijo que se pusieran sangre en el dedo gordo de la mano, cuida lo que tocas. No toques lo inmundo, tú ya no eres común. Le puso en los pies porque tienes que ir a los lugares en donde Dios aprueba que vas, no en donde tú quieras. De manera que con esto en mente vemos la fotografía de
un sacerdote consagrado, no solamente por el sacrificio, sino que en su persona, en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar, está siendo santo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, para nosotros podemos ver lo que dice Romanos 12. Se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer para no. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos entendiendo cuál es la investidura de un sacerdote? Tenemos una responsabilidad más allá de lo limpio, más allá de lo común. Tenemos la responsabilidad de ser santos para Dios. Entonces, dentro de ese sacrificio vivo hay un mandato implícito, porque el sacerdote siempre tiene un propósito. Y la Biblia dice que nuestro propósito es el ministerio de la consolación. Dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas buenas. A lo mejor eras una persona común y buena y no le hacías nada malo a nadie, pero aunque eras limpio, no eras santo, no eras santa. Y cuando estás en Cristo, todo eso pasó. Eres una persona nueva. Y luego continúa, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Una vez que está tu carácter santificado, santificas lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas, a dónde vas, tienes que encontrar el propósito que Dios te dio, que es reconciliar a las personas con Cristo. Y nosotros hacemos eso en el ministerio de oración, presentando sacrificios a Dios, que abre la puerta para el siguiente punto, que es el sacrificio de gratitud. En el sacrificio de gratitud tenemos tres puntos. En gratitud tenemos los quemados, un sacrificio quemado. Después tenemos las comidas. Y después tenemos la paz, sacrificios de paz. Vamos a hablar de las ofrendas quemadas. ¿Qué significa una ofrenda quemada? La ofrenda quemada es sometimiento. También tiene que ver con un sacrificio vivo, pero por eso empecé con esta, porque el sometimiento, Jesús lo dice así: si me amas, guarda mis mandamientos. Sométete a mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto es lo equivalente a un sacrificio quemado en el libro de Levítico, un sometimiento completo de tu ser a él. Porque acuérdate que la ofrenda quemada nada más quedaban las cenizas, se deshacía. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos deshacemos también, nos quemamos. Cuando nos acercamos al Señor decimos: aquí estoy, dale, no importa. Te quemaste, te deshiciste y Dios está usando. Eres una ofrenda quemada. Una mujer, un hombre obediente. El siguiente es las comidas. Las comidas son cereales y otro tipo de cosas. Las comidas es servicio. Eso simboliza en el Nuevo Testamento las comidas. El servir a Dios y a los hombres. Fíjate lo que dice Hebreos 13, del 15 al 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros alabamos a Dios en oración, porque la alabanza no nada más es con música, también lo podemos alabar aquí en oración, inclusive lo podemos alabar con nuestros actos, pero ese es el servicio que nosotros le estamos dando a Dios. ¿Okay?
Y el siguiente versículo dice, y de hacer bien, de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ya viste? Está en estos dos versículos está el servicio a Dios y el servicio a las personas como ayuda mutua, como un sacrificio agradable a Dios, que en este caso está representado por las comidas. ¿Ok? Luego dice en 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En verdad, acuérdate que la verdad es tu voluntad. En el caso ahorita lo tocamos brevemente. En el caso de Caín, cuando el león estaba atrás de la puerta, lo que Dios le estaba diciendo es, si tú abres la puerta, acuérdate, hemos escuchado mucho en la iglesia, en todos los lugares, no abras puertas. Y todos asociamos el abrir una puerta con una acción que le desagrada a Dios, pero no. El abrir una puerta es ceder tu voluntad al enemigo. Eso es abrir una puerta. ¿Y cómo te compruebo eso? Cuando Judas decidió entregar a Jesús, entró Satanás en él. Todavía no lo hacía, pero cuando tomó la decisión fue cuando abrió puertas. De manera que tú cuidas tu mente, cierras la puerta de tu mente, cuando tú, esas imágenes catastróficas, esas cosas que te manda el enemigo para que te preocupes, para que te aflijas y todo eso, es como el enemigo te está sentando y te está proyectando un comercial de algo que no está pasando y te está tratando de convencer y quebrantar tu voluntad para que tú digas, sí, bueno, pues ni modo, si va a pasar eso ya que... Y ten mucho cuidado con eso, porque ahorita lo vas a entender cuando veamos el punto de reinar. Porque si tú estás de acuerdo con el comercial engañoso que te está mandando el diablo, eso va a suceder. Puede suceder, a lo mejor no, pero puede suceder. Por lo menos el diablo te va a estar sujetando de tu voluntad. Abrir puertas es ceder tu voluntad al enemigo. No hacer cosas. Cuando haces las cosas ya eres pecador porque ya lo pensaste. Es lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. El que ve a una mujer con ojos codiciosos ya pecó. Ya le cedió su voluntad al diablo. Ya es pecador, ya es culpable. Eso y hacerlo ya es lo mismo. Caín cedió su voluntad a acabar con la vida de su hermano. Antes de eso ya era inmundo. Ya no estaba aprobado. ¿Ok? Entonces, las siguientes son ofrendas de paz. La paz es serenidad, o sea, tranquilidad. Fíjate lo que dice Filipenses 4, del 6 al 7. No lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego dice Isaías 26, 3 y 4, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El diablo quiere robar la paz. ¿Cómo roba el diablo? El diablo roba cuando tú le crees su mentira. Una persona al diablo le puede robar su identidad o el amor. ¿Cómo le roba el diablo el amor a alguien? Convenciéndolo de que nadie lo ama. Si a alguien lo convencieron de que nadie lo ama, el diablo le robó el amor y necesita volverlo a recuperar. Y así te puedes ir con cada cosa. El diablo puede robar la sexualidad de alguien. Cuando alguien se mete a la pornografía, ya le robó su sexualidad. Y así el diablo está robando. El diablo roba en la voluntad de las personas y a partir de eso los controla para que hagan el pecado que él quiere. Y una vez que la persona comete el pecado, puede ir al cielo y decir, mira lo que está haciendo, acusándonos. No le cedas tu voluntad al diablo. No le cedas tu paz al diablo. El siguiente es el perdón. Ya vimos estos de aquí, vamos a ver el perdón. El perdón tiene dos, que tiene la expiación y la culpa. ¿Sí?
Son cosas diferentes, son dos sacrificios diferentes. Vamos a hablar de la expiación. Dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego 1 de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nuestro ministerio de oración clama a Dios por la expiación de los pecados de las personas, de los inconversos. Porque Jesús se puso como pago de eso. Similar a como si tú tuvieras una beneficencia y vas y con las personas dices, ¿qué problema tienes? Tengo una cuenta de hospital muy grande y todo este asunto, pues mira, vengo de esta beneficencia y voy a pagar tus cuentas. ¿Cómo se siente la gente si haces eso? Pues la gente se tiene que sentir igual cuando tú y yo les predicamos las buenas nuevas de Jesucristo. Sus deudas han sido pagadas. Ya no tienen saldo en contra. Su saldo se niveló. Una de las cosas que dice en el Antiguo Testamento es el año del jubileo. ¿Se acuerdan del año del jubileo? Que cada 50 años, todas las personas, sus estados de cuenta, todos igual. Todas sus deudas, todos igual. Sus terrenos, si habías vendido algo, se te vuelve a regresar, todo igual. Y eso apunta a lo que Jesús hizo, porque acuérdate cuando Jesús primero habla en la sinagoga, dice, el buen año del Señor ha venido, el Espíritu de Jehová está sobre mí y vengo a anunciar las buenas nuevas, el año de jubileo, el año en el que todos somos iguales ya. Yo era más pecador que todos aquí y Dios me puso la cuenta nivelada con los que están aquí. Yo era inmundo y ustedes son comunes y Dios me saltó de lo inmundo a lo santo. Entonces, por su sangre me lavó y me santificó. ¿Okay? Ese es el sacrificio expiatorio, el sustituto. El siguiente y es el de la culpa. La culpa, Dios tiene que tener satisfacción de esto. Este es un poquito, vamos a explicar un tema ahí interesante porque, vamos a leerlo primero. Dice, Primera de Juan 1, del 8 al 10, vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que hacer una distinción con la culpa. ¿Cuál es la distinción? La distinción que hace el Nuevo Testamento es que hay un perdón de pecados para las personas que cometen pecados sin intención. ¿De dónde sacó eso? De Romanos 7. Pablo está diciendo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias le doy a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo desde como el versículo 7 en adelante? Dice, yo conozco la ley y porque la ley me dice no codicies, ya estoy codiciando. Pero es una naturaleza, está luchando con su naturaleza pecaminosa. Él no quiere, él no ha cedido su voluntad al pecado. Él está luchando contra el pecado y conforme va pasando el tiempo se va ejercitando su músculo de fe de manera que él vence más al pecado. Y quizás con el tiempo nosotros vamos haciendo lo mismo, pero nunca se nos va a quitar la inclinación a pecar. La inclinación a enojarnos, la inclinación a esto. ¿Qué tenemos que hacer una vez que pecamos? Pues aplicar la purificación, aplicar la sangre, si te fuiste hasta abajo de inmundo, porque acuérdate que si los sacerdotes tocaban un cuerpo muerto, ya eran inmundos y se tenían que purificar, y después de purificar, después se tenían que santificar. Y lo mismo nosotros. Si pecamos, abogado tenemos con Dios. Entonces, esos son los pecados sin intención, pero la Biblia también habla de los pecados deliberados, que dice Hebreos 6, dice que para esos pecados no hay. Fíjate lo que, vamos a leerlo porque eso es Hebreos 6.
Dice, versículo 4, Hebreos 6, versículo 4. Esto después de que Pablo regañó a los hebreos porque todavía no conocían estas verdades y la doctrina de Cristo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Hay que hacer una precisión aquí. ¿Para quién está hablando esto? Está hablando para las personas que no luchan con el pecado, para los apóstatas, para los que escucharon las buenas nuevas y dijeron, pues voy a hacer como que soy de verdad, pero en realidad no lo soy. Para los Judas, para los traidores, para los que salieron del desierto y se fueron renegando y Dios los tiene que matar en el camino. Para ellos fue escrito esto. Para los que retienen la fe no está escrito esto. ¿Ok? Entonces, pero como dice don Fermín, decía don Fermín, me tengo que gozar como si no se perdiera la salvación, pero tengo que vivir como si sí se perdiera. Así decía nuestro pastor fundador. Entonces, si estás en tu mente, ¿se pierde o no se pierde? La sabiduría de don Fermín cae muy bien en este asunto. Y pienso que con eso podemos concluir ese tema. Ahora, ya hablamos de los sacrificios que nos pide Dios. Ahora vamos a hablar, el último punto, de reinando con Cristo. Vamos a leer Apocalipsis 5:10. Pero antes te voy a explicar algo sobre el reinar con Cristo. Dios ha reservado una parte de su voluntad para que sea hecha una vez que sus santos oren y proclamen su voluntad sobre la tierra. ¿Sí queda claro? Dios tiene sus decretos y Él dice, hágase esto y se va a hacer. Si Dios dice algo, se hace. Pero Dios en su disposición, en sus decretos, dijo, esta parte de mi voluntad no la voy a ejercer y voy a dejar que alguien ore por esto, para que una vez que alguien ore por esto, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Un ejemplo hogareño. Tú quieres cosas para tus hijos, pero no se las vas a dar hasta que te los pidan. Papá, quiero estudiar inglés. Yo quiero que estudies inglés, pero si tú me lo pides, rápido va a suceder. Pero si yo te obligo, vas a decir, no quiero ir. ¿Para qué lo hago? Y eso es una forma también de nosotros darle gloria a Dios. Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Porque nuestro sumo sacerdote es rey y es sacerdote al mismo tiempo. Y nosotros, al ser como hijos de Aarón, somos hijos de Dios, también somos reyes y sacerdotes por el orden de Melquisedec. ¿Okay? Por eso somos reyes y sacerdotes. Dice Romanos 8:16 al 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que si somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo y somos reyes y sacerdotes. Y luego dice 2 Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Algo de una nota breve del sufrimiento. El sufrimiento es la universidad de Dios. Job pasó la universidad con notas altas, ¿verdad? Nosotros a lo mejor no la vamos a pasar con notas tan altas como Job, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Confía. ¿Por qué son necesarias las aflicciones? Aquí te está diciendo 2 Timoteo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento nos acerca a Dios de una forma que no es posible hacerlo desde la comodidad de un mundo paradisiaco.
Cuando te sales del paraíso y te metes al valle de sombra y de la muerte, el valle de sombra y de la muerte está entre los delicados pastos y la unción de una persona. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Empezamos con delicados pastos y terminamos con la unción de alguien. En medio de eso hay un valle que se llama el valle de la sombra y de la muerte, donde no ves a dónde vas, donde no sabes ni a dónde ir. Lo único que tienes es la voz de tu pastor, su vara y su callado, para que te infundan aliento. Y dentro de ese, el sufrimiento es sabiduría. Te lo voy a decir de otra forma. Job en sus tribulaciones adquirió sabiduría, porque de oídas había oído a Dios, aunque Job era un hombre, el mejor de los hombres comunes, no había otro igual. Presentaba sacrificios y todo le agradaba a Dios de él, pero todavía no conocía bien a Dios. Y al terminar sus tribulaciones, sus problemas, terminó conociendo bien a Dios. Ahora, sus amigos, contrastando con él, lo único que tenían eran conocimiento de la Biblia y le citaban proverbios sin sabiduría. De hecho, eso dice de Job de ellos. Ustedes nada más están hablando proverbios sin sabiduría a mi vida. ¿Cómo saben ustedes por qué me está pasando lo que está pasando? Ahí la regaron ellos. No caigamos en eso. No caigamos en citarle proverbios sin sabiduría a los hermanos que están pasando por aflicciones, porque hay gente que sufre sin ningún motivo. Esa es la verdad. Hay de todo, tanto que sufren sin ningún motivo y hay gente que sufre con motivo, ¿verdad? Pero seamos sabios, y si tú le vas a decir algo a alguien, que sea con amor, porque el amor cubre multitud de pecados, los tuyos y los de la persona. Pero a veces no lo hacemos con amor y lo hacemos con cierto orgullo. Sí. Los vemos de arriba a abajo porque seguro te está pasando algo porque hiciste esto y esto y esto. Te convertiste en el amigo de Job. Y tú no quieres ser el amigo de Job, porque al final Dios se enoja con los amigos de Job. Entonces no queremos ser eso. ¿Okay? Y Santiago 5 del 16 al 18 dice, también, ustedes ya se lo saben de memoria, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero no me voy a quedar ahí, porque acuérdate que el punto que estamos viendo aquí es reinar con Dios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Estás entendiendo qué significa reinar con Dios? Que tú entiendas a Dios y proclames las verdades de Dios sobre la realidad. Y cuando tú estás consagrado y conectado con Dios en espíritu y en verdad, todo va a suceder. Otros ejemplos, Daniel 10. Daniel 10 oró, no lo vamos a leer, oró, y el arcángel Miguel luchó con el príncipe de Persia. Y la nación fue libre. Daniel 10. Hechos capítulo 12, algo más del Nuevo Testamento. La iglesia estaba orando por Pedro, ¿y qué pasó? El Señor envió un ángel y le abrió la cárcel y lo sacó hasta la puerta de la iglesia. Primera de Reyes 18, Elías oró y fuego cayó del cielo. Éxodo 17, Moisés oró mientras levantaba sus manos y Dios dio la batalla contra Amalek. Cuando nosotros estamos consagrados, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, vamos a orar y vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. Nuestro reino, aunque no sea de este mundo, es superior a este mundo, afecta este mundo. Nuestras oraciones pueden mucho, aunque sean muy poquito audibles como la oración de la mamá del profeta Samuel, aunque nada más sea un balbuceo, pero un corazón contrito y humillado no lo desecha el Señor jamás. Ponte poquito de pie. Terminamos, yo creo.
No sé si tú te has sentido un poquito desconectado de Dios y en tus oraciones a lo mejor parece que se quedan aquí y no pasan del techo. Y a lo mejor ya escuchaste algo que el Señor te está redarguyendo, pero también escuchaste algo que es la salida, que es la solución a nuestros conflictos espirituales, que es la reconexión y pasarnos, ya sea que estemos en lo común, porque el mundo nos abruma, el trabajo nos abruma, los pendientes de la vida cotidiana nos abruman y nos volvemos comunes cuando necesitamos ser santos. Nuestro carácter nos gana y nos enojamos por cosas que no deberíamos de enojarnos y caímos de la santidad. Quizás hemos visto algo en la televisión o en las redes sociales que no es correcto y caímos de lo santo a lo inmundo. Y el día de hoy quiero que oremos para que utilicemos esta enseñanza para aplicarla a nuestra vida y sepamos primeramente cómo estar correctos con Dios, ejerciendo nuestro sacerdocio como Dios lo quiere y al mismo tiempo reinando con el Señor, para que el Señor haga proezas y milagros mientras nosotros estamos en oración. No sea que nos pongan en el estacionamiento, en el último piso, allá o en tu casa, en donde quiera que estés. Daniel estaba en Babilonia y afectó a Israel. Afectas reyes, afectas la realidad cuando tú estás consagrado y oras al Dios que te hizo, al Dios que te rescató. Así que acompáñame y ahorita vamos, repite conmigo: Señor Jesús, confieso mis pecados delante de ti. Reconozco tu sangre como el medio suficiente para santificarme en tus manos. Acéptame a mí mismo como ofrenda viva para ti. Consagro mis ojos, consagro mis oídos, consagro mi boca, consagro mis manos y consagro mis pies. Perdóname, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti. Padre, gracias. Gracias por cada hombre y mujer que está aquí, Señor. Padre, tú has escuchado este incienso precioso que ha subido a tu trono, que se ha depositado en tu copa. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque tú te acuerdas que somos de barro y que tienes misericordia con nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.